Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Estamos encantados con la nueva disposición y el nuevo salón de actos, así que también os animo a que vengáis y lo conozcáis. Bien, pues vamos a iniciar el ciclo de experiencias. Estamos con Mercedes Bermejo, que es, aparte de, lógicamente, ser psicóloga, pertenece a la Junta Directiva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en el área de Psicología Clínica. Es pues directora de un centro de prestigio, como es Psicólogos Pozuelo, coordinadora de departamentos, formadora. Realmente pues tiene mucha actividad, mucha experiencia, y nos parecía muy interesante el que una persona con esa experiencia pues nos hablase de las dificultades de conducta en niños y adolescentes, que tanta preocupación se tiene en los departamentos de orientación, colegios, centros e incluso gabinetes que se trabaja este tipo de problemática. Por lo tanto, sin más, si me queda alguna cosa, ahora Mercedes pues lo rematará, y realmente lo importante es que hable ella y que nos instruya. Así que muchas gracias, Mercedes, por venir, gracias por estar dispuesta a darnos tu experiencia, y estamos encantados de que estés aquí. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Gracias a la sección educativa por haber pensado en mí para invitarme a dar esta breve formación. Y darle las buenas tardes también a las personas que están en la modalidad online. Y explicaros, por un lado, mi experiencia más psicoterapéutica o clínica, que entiendo que esa no os interesa tanto, con población infanto-juvenil, que llevo ya más de 20 años, sino todo el trabajo que desarrollamos en el centro, que somos más de 30 psicólogos y psicólogas, y 2 psiquiatras, que desarrollamos sobre todo en colaboración con los centros educativos. Damos muchas formaciones en centros educativos, hacemos diferentes tipos de formaciones, tanto a profesorado. Desde hace ya muchos años tenemos un sello que le llamamos el aula emocionalmente inteligente, donde los centros educativos pues realizan un programa que tenemos establecido, y a través del cual pues tiene un sello de calidad de que el sello es emocionalmente inteligente, tanto a formaciones a los docentes como a los niños, niñas y adolescentes, como también a papás y mamás. Obviamente cada centro educativo tiene sus propias necesidades y particularidades, y siempre intentamos poder adaptarnos. Y con mucha frecuencia nos consultan cómo manejar la situación con los papis y mamis, ¿no? Con muchas ocasiones es la parte que más les cuesta, sobre todo a los docentes y a los de departamentos de orientación. Y como yo siempre digo, desde nuestra parte a lo mejor más clínica, es importante que podamos querer a nuestros pacientitos, y eso normalmente no nos cuesta tanto, pero también tenemos que querer aquello que nuestros pacientitos quieren, ¿no? Que son sus papis y mamis, que son los que tienen, como buenamente pueden. Siempre digo que lo hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben, y que, bueno, el poder vincularnos con ellos hay veces que nos cuesta, ¿no? También teniendo en cuenta las exigencias y los ritmos que tienen con mucha frecuencia. Este fin de semana estábamos con Antonio en Tarragona, una convención de psicología, y hablábamos, ¿no? De pues eso, todas las colaboraciones que él tiene en diferentes centros educativos, y lo difícil que es a lo que uno le gustaría poder llegar, ¿no? La calidad que uno le gustaría poder prestar en su servicio, y el día a día lo que supone, ¿no? Y hay veces que esto se complica muchas veces en estas coordinaciones con los padres, ¿no? Entonces, bueno, hace un tiempo me propuso Antonio esta formación, y que acepté encantada y con mucha ilusión. Creo que la labor que se desarrolla en los centros educativos es súper, súper admirable, es fundamental. Como digo muchas veces, hay muchos menores que pasan más tiempo con maestros, maestras y con educadores de los centros educativos que con sus propios cuidadores primarios, y la gran labor que desarrolláis es fundamental, ¿no? Cuántas veces nosotros, que nos llega ya la parte a lo mejor más clínica o más patológica, cuántas veces nos dicen, incluso en etapas posteriores y en etapas adultas: a mí lo que me curó, lo que me salvó fue ese orientador, fue ese maestro, esa maestra, que confió en mí, que dijo que yo podía, que yo iba a ser capaz, a pesar de la situación que podía estar viviendo, ¿no? Entonces,
siempre hablamos de esa mirada reparadora, ¿no? Que desde la psicología, desde las diferentes áreas, ¿no? Tenemos con la ciudadanía que atendemos el mirarles desde la esperanza y bueno, pues desde la confianza, ¿no? De creer en ellos y desde esta parte resiliente que al final tenemos todos y todas. Yo he traído aquí un montón de documentación, intento siempre ser muy visual y práctica para que luego vosotros también lo podáis trasladar a vuestros ámbitos de trabajo, pero reservaré un espacio al final para que podáis consultar a lo mejor cosas concretas que seguro que para otros compañeros y compañeras también es de utilidad. No sé por qué no puedo poner la presentación, pero no pasa nada, si nos apañamos. Siempre esperamos... Hablo con mucha frecuencia, sé que a lo mejor estamos hablando de una población infanto-juvenil, pues desde los 3 años hasta los 18 años. Entonces voy a intentar adaptarme a todas las etapas evolutivas y si vemos que al final pues atendéis más en población adulta, pues lo adaptamos y voy consultando dudas concretas. Ay, gracias, David. Siempre digo que vivimos en una sociedad muy adultocrática, ¿no? Vivimos en un mundo de adultos, creado por adultos, donde los adultos elegimos, votamos y establecemos el mundo que nos rodea, pero se nos olvida muchas veces que nosotros también fuimos niños y niñas, ¿no? Y poder conectar con nuestro niño o niña interior muchas veces pues, nos cuesta, ¿no? Y que podamos bajarnos a su etapa evolutiva es fundamental, ¿no? Y poder hablar... más desde una perspectiva de infancia, ¿no? que hay veces que nos cuesta. Y poder explicar a los papás y mamás que se ponen muchas veces en modo adulto, el poder bajar a su nivel y poder hablar pues bueno, pues su lenguaje, ¿no? Muchas veces decimos que es el lenguaje simbólico. Como anécdota comentaros, mi padre fue catedrático de evolutiva en la Complutense y él viajó, estuvo trabajando con Piaget en Ginebra. Y en mi familia nosotros hemos vivido allí, hemos nacido allí hasta que Piaget falleció, ¿no? Y siempre digo que la evolutiva me ha acompañado mucho a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y veo que incluso a los propios psicólogos y psicólogas nos cuesta en muchas ocasiones poder tener un referente evolutivo, ¿no? Que no es que el niño lo haga posta o lo haga para fastidiar o que el niño mienta, sino que está en una etapa evolutiva, está en una etapa a lo mejor de transgresión o está en una etapa donde hay una serie de características que debemos conocer y que sabemos que muchas veces papás y mamás no conocen y es nuestra labor, parte de nuestra profesión, el poder explicarles pues cuáles son estas características y volver a esa mirada, como os digo, pues más conciliadora, ¿no? con la infancia y más respetuosa. Una de las dinámicas que yo hago en consulta, cuando viene una sesión, cuando tengo una sesión familiar, es preguntarles, ¿no? A las familias. Hay veces que nos encontramos que las familias están muy en la narrativa desde lo racional, ¿no? De lo que quieren contarnos, de lo que nos quieren decir, y hay veces que están también en este rollo que yo digo de adultos, ¿no? Que niños y niñas también desde su capacidad intelectual y atencional no pueden seguir, ¿no? Como cuando me dicen los papás, no, si estuve ayer 1 hora diciéndole que, digo, 1 hora, pobrecito, o sea, a los 15 segundos dejó de escuchar, ¿no? Entonces, como adulto uno se ha desahogado, pero probablemente pues tiene que entender que el otro no le ha llegado la información, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, siempre les pido a las familias, si pudieran decirme con una palabra cómo vienen, ¿qué palabra utilizarían? Esto es lo que llamamos como un screening emocional. Y si os parece, lo hacemos un segundito con los online, si lo pueden hacer a través del chat. Entonces, os planteo hacer este pequeño juego. Es, si tuvierais que decir con una palabra cómo venís aquí y ahora, ¿qué diríais? Venga, allí que tengo a la compañera que conozco. Allá va. ¡Uy! Animada. Animada. A ver, ¿a quién se lo lanzas? Curioso. Ilusionada. Ilusionada. Me lo ha quitado, pero también... Se puede repetir, vale repetir. Sí, ilusionada. Ilusionada. Venga, lánzalo por ahí. Uy, perdona, que soy zurda. Y con Los la que están derecha, online y los que lo vean después también lo pueden pensar y escribir en el chat. Pues yo expectante. Expectante. Justo era lo que iba a decir yo también. Vale, vale copiarse. Expectante. Interesada. Interesada. Curiosidad, expectativa. Curiosidad, muy bien. Preguntas. Con preguntas. Interesada. Venga, vamos aquí. Antonio.
Expectante, vale. ¿Alguna aportación de los online? ¿Alguien que ha dicho alguna palabra? ¿No? ¿No se han animado? Bueno, son más atrevidos los presenciales. Estupendo, si lo quieren decir después. Esto de alguna manera nos permite también tener un screening emocional de cómo está el aula, ¿no? De cómo vienen también los papás en un momento dado, de una manera muy, muy sencilla. Porque hay veces que nosotros tenemos como unos objetivos de lo que queremos trabajar, de lo que queremos transmitir y estamos más un poco en nuestra propia metodología, nuestros propios objetivos, pero no estamos escuchando si a lo mejor los papás pues, están en un proceso de separación o han tenido un duelo reciente. Entonces, el poder preguntar de una manera sencilla cómo vienen es una manera también de poder vincular, ¿no? Y poder generar también esa cercanía entre unos y otros. De una manera muy breve, yo creo que ya todos sabemos y desde el contexto educativo también lo estáis sufriendo mucho, todos los problemas de salud mental que tiene la infancia, ¿no? Y que además estamos pidiendo que a los maestros y maestras, además de ejercer todo su proyecto educativo, también tengan que cuidar, tengan que educar y tengan que ocuparse de la salud mental de los más pequeños, ¿no? Y esto hace que haya veces que no sea fácil. Todo esto conocéis, todo el incremento que ha habido de problemas de salud mental en población adolescente, todos los intentos autolíticos. Nosotros trabajamos desde una perspectiva sistémica, o siempre le llamamos emocional sistémica, es decir, trabajamos desde el contexto, desde los sistemas que rodean a nuestro pacientito, ¿no? O sea, no solamente el sistema familiar, sino el sistema educativo le damos muchísimo valor porque muchas veces pasan más horas, como os decía, que en el propio sistema familiar, con el sistema social, deportivo, de ocio, de actividades. Y trabajamos desde un plano emocional y dicho de una manera sencilla, trabajamos mucho con lo que son las competencias educativas. Os lo voy a explicar brevemente, que seguro que conocéis muchísimo mejor que yo, pero es una manera sencilla para poder explicar a los papás y mamás, donde son numerosos y cada vez más los estudios que hablan que una buena inteligencia emocional es un buen pronóstico de bienestar y calidad de vida, ¿no? Incluso en ocasiones más por encima del coeficiente intelectual, que hay veces que le damos más importancia a la parte académica y no tomamos en valor la importancia que tiene todo el área emocional. Basándonos en las investigaciones del libro Inteligencia Emocional de Goleman, por comentar 5 competencias emocionales muy sencillas. En primer lugar, os comento 5, ¿vale? Y esto es lo que les decimos muchas veces en el aula, a los maestros, maestras y a los papis y mamis, cómo trabajarlo también desde casa. La primera sería la autoconciencia. La autoconciencia, hay como un equito ahí, ¿se molesta o no sé? ¿Es eso? Bueno, David está por ahí, seguro que ahora nos echa una mano. Es por si es molesto luego para la grabación. La primera es la autoconciencia, que es el ejercicio y la dinámica que acabamos de hacer. Es tomar conciencia de mí mismo, ¿no? Sabemos que con frecuencia y como sociedad cada vez estamos más centrados en nuestro pasado, lo que hice, lo que no hice, las mochilas que nos pesan en muchas ocasiones, las piedras esas que llevamos del pasado, o hay veces que nos centramos mucho en el futuro, ¿no? Tengo que, debo, debería, toda la parte esta de anticiparnos a lo que va a pasar, ¿no? Y hay mucha problemática a la hora de poder conectarnos con el aquí y el ahora. Entonces, el poder hacer este pequeño ejercicio que os ha parecido una tontería, pero es estar aquí y ahora y no tanto estar escuchando a Mercedes, sino escucharme a mí mismo y escucharme por dentro y escuchar a mi cuerpo, ¿no? A veces que incluso hacemos una escultura, lo podemos dibujar, lo podemos representar de muchas formas, pero hacerlo con una palabra es muy sanador porque por un lado estoy tomando conciencia de mí misma o de mí mismo y por otro lado estoy pudiendo ponerle palabras. La primera competencia emocional, como digo, sería autoconciencia y la segunda sería expresión emocional. Expresión emocional es que haya una coherencia entre lo que yo siento por dentro y lo que yo pongo fuera. Muchas veces hay una incoherencia en la cual los adultos, dentro de esta parte de modelaje que es muy importante, también nos confundimos, ¿no? Como yo el otro día le decía a una mamá, ¿por qué me estás diciendo algo que es muy triste, pero al mismo tiempo te estás riendo, ¿no? Esa falta de permiso, el no tener el permiso para poder expresar aquello que yo estoy sintiendo, ¿no? Y esa expresión emocional
y para poder expresar emocionalmente lo que yo siento, tenemos que generar espacios seguros. Y yo también siento muchas veces que como población adulta hemos fallado a la infancia y a la adolescencia no generando entornos seguros. Es decir, hay pandemias, hay crisis, hay un montón de problemáticas constantemente que hacen que uno no se sienta seguro en el mundo que le rodea. Y si no me siento seguro y siento que el mundo de fuera es hostil y es peligroso, no tengo ese sostén para poder poner palabras a cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y es fundamental que el contexto educativo también sea un lugar de seguridad, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas cuando yo les pido en terapia que me dibujen su lugar seguro, no hay un lugar seguro? Hay veces que es la propia consulta, ¿no? La sala. O muchas veces también es el cole y dibujan su cole, porque su casa no es un lugar seguro, ¿no? Entonces, que vuestros centros educativos sean un lugar seguro, o por lo menos vuestro despacho, donde estéis, pues eso es maravilloso, ¿no? La tercera competencia emocional sería las habilidades sociales. Sabemos que cada vez más tenemos a menores con grandes problemas en las interacciones sociales. Tienen muchas dificultades para comunicarse en el tú a tú, el contacto visual, para resolver conflictos, para enfrentarse al día a día, y tienen grandes bloqueos emocionales. Esto sabemos que ha afectado mucho a la pandemia, la pospandemia, la tecnología, y hace que cada vez más pues, les cueste mucho tener estas habilidades sociales, y parte de lo que nosotros trabajamos mucho es el entrenamiento en habilidades sociales. En las últimas jornadas que he estado de salud mental, cada vez hay más estudios que hablan, fijaros, un gran indicio que seguro que os va a ayudar en las recomendaciones con padres y madres, un indicio de buen pronóstico de salud mental para una familia es algo tan sencillo como que cenen juntos. Las familias ya no cenan juntas. O sea, están evaluando en diferentes estudios si cenan o no cenan juntos. Cada uno está en su habitación, cada uno tiene un horario diferente, cada uno está con su tecnología diferente, el teletrabajo, que es el mayor de los timos, como digo yo, las dificultades de conciliación que hay en nuestro país, hace que no haya ese ratito, ¿no? Y qué importante también el compartir ese espacio familiar en torno a la comida, porque al final en muchas ocasiones termina siendo un momento también de tensión, ¿no? Y qué interpretación también se hace de la ingesta de la comida, y de aquí también pueden derivar muchos trastornos alimentarios, ¿no? En etapas posteriores. Entonces, por ejemplo, en la hora de la comida, yo sí que les invito muchas veces a hacer este ejercicio que hemos hecho, ¿no? Que cada uno pueda poner palabras a cómo se siente, o, por ejemplo, el que puedan decir lo mejor que les ha pasado en el día o lo peor que les ha pasado en el día, y que se pueda hablar. Y que mamá o papá también puedan hablar de cosas malas que les pasan. Una cosa es expresar, como yo le digo muchas veces a los padres y madres, cómo me siento y que haya una coherencia, y otra cosa es desbordarme y que mi tristeza sea cronificada y mantenida en el tiempo, ¿no? Pero si mamá puede estar triste y mamá puede llorar, eso a mí también me da permiso a que lo pueda hacer y que me pueda sentir segura para poder hacerlo, ¿no? Entonces, como digo, estas interacciones sociales dentro del contexto familiar también son muy importantes. Otra competencia emocional es la empatía. Sabemos que cada vez vivimos en el mundo de la inmediatez, del egocentrismo, que en la etapa infantil sabemos que es evolutiva, ¿no? Esta parte egocéntrica del pensamiento mágico es lo esperable, ¿no? Que es cuando papás y mamás te dicen que su hijo es muy egoísta, ¿no? Pero volvemos una vez más a la evolutiva y a poder explicarles que eso es lo esperable. Es menos esperable a lo mejor que un adulto sea egoísta, ¿no? Pero aquí el modelaje tiene un papel muy importante, ¿no? Y el poder ponernos en el lugar del otro cada vez es más complicado. Yo, por ejemplo, en sesiones familiares, en muchas ocasiones, cuando se presentan, hago lo que en sistémica llamamos las preguntas circulares. Le digo a cada uno que me diga cómo cree que se siente el que está a su lado, ¿no? Ya no que me digas cómo te sientes tú, sino cómo crees que se siente mamá. Ah, yo qué sé. Bueno, piénsalo a ver. Tómate tu tiempo para ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y pues no lo sé. Bueno, pues se lo quieres preguntar, y entonces hacemos ese entrenamiento, el poder preguntarle al otro cómo se está sintiendo ahora mismo, ¿no? Y cómo se encuentra. O que cada uno presente al otro, ¿no? Y cómo es interesante cómo cada uno representa el rol de cada uno dentro de la familia. Luego, otra competencia emocional es la autorregulación,
que esto seguro que os lo sabéis muy bien, pero a mí me gusta mucho también explicárselo a papás y mamás cuando voy a dar talleres. Aquí les explico y les aviso que les voy a dar una malísima noticia, ¿no? Y les explico cómo funciona el cerebro humano y que empieza a desarrollarse cuando nacemos. Solamente se ha constituido el 20% de nuestro cerebro y empieza a desarrollarse desde el lóbulo occipital hasta el córtex prefrontal, y que el córtex prefrontal termina de madurar, aquí viene la mala noticia, en torno a los 20-25 años. Y este área cerebral, como sabéis, tiene que ver con toda la parte de las funciones ejecutivas, con toda la parte de la gestión de la impulsividad, de la autorregulación y del autocontrol. Entonces, hasta los 20-25 años es difícil poder pedirle a un niño o a un adolescente que tenga la capacidad de autocontrol. Aquí la buena noticia es que se supone que el adulto sí que tiene esa capacidad de autorregulación, y como también vamos al gimnasio para otros músculos, el cerebro no deja de ser un músculo que también hay que entrenarlo y hay que practicarlo desde esta comunicación emocional. Y aquí explico muchas veces la importancia de la jerarquía, que tiene que haber una jerarquía entre padres e hijos, ¿no? Donde los padres tienen que cubrir esta figura de autoridad, que esto cuesta que lo puedan entender. Una cosa es autoridad, que parece que hoy en día el término no gusta mucho, pero es importante que haya autoridad, porque esto de alguna manera permite el generar espacios de protección y de seguridad y de contención, porque hay figuras de autoridad arriba que tienen esa responsabilidad. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, ¿vale? Pero esa figura de autoridad es importante. ¿Qué ocurre cuando te cuentan papás y mamás orgullosos de que son el mejor amigo o amiga de su hija? Yo, vale, ya la has fastidiado, porque al final la has dejado huérfano, ¿no? Porque de padre o de madre. Entonces es importante que hayan estos cuidadores primarios. No importa si los cuidadores primarios son papá, mamá, dos papás, dos mamás, familias monoparentales, figuras de abuelos. Lo que es importante es que haya una jerarquía y una estructura familiar. Lo mismo cuando hay lo que llamamos una parentalización, que los menores se suben aquí arriba y tienen un poder que no les corresponde, ¿no? Esto lo noto mucho en Sistémica, observamos mucho las dinámicas del lenguaje no verbal en sesión. ¿Dónde se sienta cada uno, ¿no? Cuando el menor se sienta entre papá y mamá, o cuando el sillón grande, cómodo y bonito se sienta el adolescente, ¿no? Y cómo recolocamos dentro de la misma sesión, ¿no? Ahora es impensable, ahora vemos cuando uno se sienta a la mesa que el primero que se sirve es al más pequeño, ¿no? Ya se ha perdido esa jerarquía. Yo cuando pregunto a las familias ¿cómo estáis? Si me lo pueden decir con una palabra, yo siempre pregunto quién es el mayor de los que están ahí. Puede ser papá, puede ser mamá. Pero ese respeto por las personas mayores y adultas es fundamental que lo podamos trasladar, ¿no? Y si no hay un respeto por esa estructura familiar, esa figura de autoridad, sobre todo en la adolescencia, van a transgredir y van a estar buscando, van a poner a prueba. No lo hacen para fastidiar, lo hacen porque están buscando las normas y los límites, porque no tienen incorporada esta parte moral del bien y del mal, y entonces constantemente transgreden para que sepan que están seguros y que ahí hay unas normas que no se pueden sobrepasar. Y se pueden poner esas normas y esos límites desde el afecto, no hay que hacerlo desde la agresividad, y con afecto y con cariño, con ese entrenamiento es mucho más fácil incorporar esas normas que, insisto, son necesarias, son funcionales, son adaptativas y van a seguir poniéndolas a prueba. Yo siempre digo que la función del adolescente es transgredir las normas y la función del adulto es seguir recordando cuáles son esas normas, ¿no? Y por último, ya hemos dicho las competencias emocionales: autoconciencia, expresión emocional, habilidades sociales, empatía, autorregulación y por último la motivación. La motivación tiene que ver con la ilusión, con el empuje, con el impulso a la hora de elegir, ¿no? Y aquí os voy a poner un ejemplo que a mí me ayuda mucho con padres y madres, que es el semáforo, ¿no? Cuando hablamos de las normas y de la motivación, vamos a imaginar un semáforo donde tenemos que establecer una serie de permisos que establece el adulto. Y por último, la luz verde, que esto venía por el tema de la motivación, son aquellas cosas en las cuales los más pequeños pueden elegir, y los más mayores también, ¿no? Donde ellos se sienten libres. ¿Qué actividades sienten ellos que pueden elegir? Obviamente no pueden elegir si quieren o no quieren ir al colegio, es una obligación por parte de los padres, ¿no? Como cuando yo digo que vienen al centro, ¿no? Vienen a
a nuestro centro y muchas veces no, es que no quiere venir. Somos un centro sanitario, estamos hablando de un problema de salud mental. Uno no se cuestiona si está malito ir al médico o si tiene una muela picada ir al dentista, ¿no? Entonces, esto no se puede elegir, estas cosas hay que ver en qué luz lo ponemos, ¿no? Pero a lo mejor una extraescolar o a lo mejor dónde quiere celebrar su cumpleaños o qué quiere ponerse el fin de semana, sí que podría estar en la luz verde, ¿no? Entonces, que con los padres podamos consensuar esto de las luces es importante porque hay veces que la pelea del fin de semana, de que si se pone una camiseta o la otra, hay que valorar, como yo le digo a los padres, dónde poner las energías, porque también los adultos estamos cansados y es difícil el día a día y la crianza, por supuesto, hay que reconocer que es muy dura, entonces que veamos dónde tenemos que poner cada una de las luces. Con frecuencia nos encontramos que hay muchas cosas en la luz roja, pero en realidad están casi todas en la luz verde, ¿no? Y los niños y las niñas están confundidos de que no saben lo que está bien de lo que está mal, porque hoy me han dicho que sí que me dejan, pero mañana no me dejan y al día siguiente en función del estado de ánimo de papá o de mamá, y esto les confunde muchísimo. No es ser tajantes, pero intentar ser coherentes, ¿no? Porque si no a ellos les mareamos. Trabajamos mucho, como digo, no solamente con la conducta, lo que observamos y lo que vemos, sino que trabajamos también con aspectos cognitivos, es decir, entendemos que desde los enfoques más cognitivo-conductuales que hay una serie de pensamientos que hay que evaluar para poder modificar las conductas, pero nosotros trabajamos desde un plano mucho más profundo, que es el plano emocional, ¿no? Poder entender en clave emocional cuáles son las emociones que hay debajo, para así poder entender cuáles son esos pensamientos automáticos que podamos tener y de ahí ver, tomar conciencia de ello y ver hacia dónde queremos modificar estos síntomas con los que aparecen nuestros menores, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de emoción, hay veces que tenemos a un menor que está enfadado, que era un poco también el título de la charla, ¿no? Cuando hay conductas disruptivas. Y yo siempre les enseño esto, nosotros trabajamos con una editorial, que luego si me da tiempo os comentaré, y trabajamos con estos muñequitos que son los plantánimas, que son mitad plantas, mitad animales. Os presento brevemente a Enfado, que es mitad cactus, mitad tigre, entonces cuando está muy enfadado pues lanza esos pinchos, que además en el cuento pues tiene muchas formas, muchos colores, es más puntiagudo en función del enfado, y lo lanza, ¿no? Y lo que queremos hacer entender a papás y mamás que muchas veces si nos quedamos con el enfado del otro, eso nos puede generar rechazo o nos puede generar contraataque. Esto es lo que en sistémica llamamos las escaladas, ¿no? El porque tú más, porque tú más, porque tú más, porque tú más, tú más, tú más, y no para, ¿no? Y es cuando dicen los padres, es que no para, es que digo y me vuelve a contestar. Pero yo lo recuerdo desde la escuela estructural, acordaros, desde la parte de la jerarquía, la escalada, quien la tiene que parar porque tiene el córtex prefrontal desarrollado, es el de arriba, ¿vale? Y tiene que parar esa escalada y ese porque tú más. Entonces, esto seguro que os acordáis de la facultad. Yo les intento explicar cómo funcionan los mensajes yo. No es tanto hablar desde el porque tú, porque al final es un ataque hacia el otro y entonces yo contraataco, sino es yo me siento triste cuando tú haces esto, ¿no? O a mí me enfada cuando tú actúas de esta manera, ¿no? Ahí, como yo le digo muchas veces a los adolescentes, eso no te lo va a cuestionar nadie, ¿no? Cómo tú te sientes, ¿no? Pero si dices tú, ya es el que el otro se pueda sentir atacado. Entonces, hay veces que vemos que los menores puedan estar enfadados o puedan tener una conducta disruptiva y no nos damos cuenta que hay otras emociones que puedan estar debajo, ¿no? Y que podamos conectar con ellas y que podamos descartarlas. Esto es cuando el niño está cansado de todo el día y le toca ir al supermercado a hacer un montón de recados y yo no entiendo por qué en el pasillo de congelado se tira al suelo y tiene una pataleta, ¿no? Pues es que el valor que tiene para ellos el tiempo es muy diferente al que tenemos los adultos, la percepción del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, esto de espera 5 minutos. Sabemos que luego no son 5 minutos y es una falta de respeto decir 5 minutos, que ahora estoy con una cosa y luego estamos media hora, ¿no? Entonces, para ellos todo eso les va generando un malestar y que muchas veces deriva pues eso, en cansancio, en aburrimiento, en hambre, en tristeza y que tenemos que poder entender qué hay detrás de la conducta disruptiva, porque muchas veces lo que hay también es miedo o sentimiento de soledad, ¿no? que vemos en muchos niños y niñas. Ahora estamos con un proyecto en el Colegio de la Psicología que se llama Hablemos de soledad no deseada,
y es verdad que lo hemos enfocado mucho a adolescentes y en personas mayores, pero yo también en consulta con frecuencia veo cuántos niños y niñas se sienten solos, ¿no? O mismamente cuántos bebés, ¿no? Ya desde etapas muy tempranas hay una soledad no deseada que es importante pues, que los profesionales tomemos conciencia y podamos hacerlo ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas publicaciones y revistas científicas donde hemos ido publicando desde nuestro enfoque. Nosotros entendemos ya desde los pioneros de la terapia familiar sistémica que las dificultades que tienen los menores parte de la interacción. Hay muchas escuelas, desde la transgeneracional, la narrativa, la estructural. Yo siempre digo, no es que en la familia esté el problema, porque nos encontramos con muchos padres, bueno, algunos negadores, algunos resistentes, algunos que no quieren ver, algunos que no pueden ver, no están preparados para ello, no se pueden hacer cargo. Y no es que en la familia esté el problema, sino lo que yo siempre les digo es que en la familia está la solución y que necesitamos a la familia, son sus referentes primarios, les necesitamos para buscar soluciones conjuntas. Y que nosotros como profesionales pues no hacemos milagros, todavía a estas alturas tenemos que seguir recordando que no tenemos bola de cristal, que no tenemos varita mágica y que lo que queremos es asesorarles y poder ayudarles, ¿no? Bueno, la importancia de enseñarles a gestionar sus emociones. Y como siempre somos los adultos, yo siempre siento que somos los adultos y los profesionales de la psicología quienes ponemos palabras a aquello que les pasa a los más pequeños, sí que me gustaría que sean ellos quienes puedan poner palabras, ¿no?, a lo que ellos sienten y cómo ellos están. Y este es un vídeo que está en YouTube, traigo varios vídeos, con frecuencia lo pongo a padres y madres, la mayoría duran un minuto y poco, y habla en nombre de 8,2, son 8,2 millones de niños y niñas que viven en España. Y aquí vienen a darnos un mensaje. Somos el grupo 8,2. Acabamos de hackear todas las redes. Uno de cada 5 niños en España sufrimos bullying. El abuso sexual hacia nosotros se ha triplicado. Y el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes. Activa la escucha. Hemos venido a que nos escuchéis. Jaque mute. Somos el grupo 8,2. 8,2 somos los millones de niños, niñas y adolescentes que vivimos en España. Estamos cansados de que por ser pequeños Creáis que nuestros problemas también son pequeños. De una vez por todas, pedimos que los adultos nos escuchéis. Nos escuchéis. Que evitéis el acoso, la violencia Y el dolor emocional que sufrimos. Cuando hablamos, no nos escucháis. Oís, pero no escucháis. Porque no escucharnos es una forma de violencia. Siempre nos decís las mismas cosas. Esas son tonterías. Vete a jugar. Anda, que no sabes de lo que hablas. Un tortazo a tiempo nunca viene mal. Ya no sabes qué hacer para llamar la atención. Vete a dormir. Mañana hablamos del tema. Somos el grupo 8,2. Acabamos de hackear todas las redes. la policía ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlos. Si te cruzas con alguno de nosotros, por favor, escúchanos. Escúchanos. Vale, quiero contaros tantas cosas que no me quiero detener para dejar espacio luego para dudas y preguntas, pero bueno, sí que me gustaría, quien quiera, además, los que estáis online o los que veis a posteriori, pues podéis tomaros el tiempo para parar la grabación, pero que también por un momento pensemos, ¿no?, cómo nos recordamos a nosotros mismos, y esta pregunta para mí es brutal cuando la trabajo con padres y madres, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo te recuerdas tú cuando tenías la edad de tu hijo, ¿no? O sea, de repente es como que conectan, ¿no?, con cómo se sentían, cómo eran, cuáles eran sus necesidades, y de repente es como que hay esta empatía, ¿no?, esta conexión con sus hijos, ¿no? Uno se pone mucho en este modo
padre-madre, desde la gran responsabilidad que sienten, ¿no? Pero se ponen desde un modo a veces como muy normativo o poco empático y les cuesta mucho, ¿no? esta conexión. Y esta pregunta la verdad es que es muy útil, ¿no? Y ya obviamente esto ya es más a nivel terapéutico. Nosotros trabajamos cómo eran sus vínculos, ¿no? Con sus familias de origen, cuáles eran sus roles y cómo esto puede estar influyendo en sus relaciones actuales, ¿no? Con su nueva familia, con su nuevo proyecto familiar. Obviamente esto también lo trabajamos mucho con nuestros alumnos, psicólogos y psicólogas profesionales, porque en el trabajo terapéutico muchas veces podemos caer en la proyección, ¿no? Que hay cosas nuestras no resueltas, por eso es fundamental la supervisión en nuestro ámbito y por eso es fundamental el trabajo personal, porque si no constantemente estamos proyectando nuestras propias heridas, ¿no? Hay otro vídeo que podéis ver los que estáis en directo y luego David lo va a editar, que se llama Children See, Children Do. Está en YouTube y dura justamente 1 minuto. Yo este vídeo se lo pongo muchas veces a los padres, se lo enseño con el móvil y luego hablamos sobre ello, ¿vale? Entonces, Children See, Children Do, allá vamos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Perdón, que es un vídeo un poco intenso, pero los padres conectan muchas veces cuando lo ven, ¿no? Y a lo mejor te dicen, bueno, vale, pero yo no pego como pega mi hijo, ¿no? Pero es que yo siempre explico que hay muchas formas de agresividad, ¿no? Y de agresión hacia el otro. Hay veces que es por comisión, pero hay veces que es por omisión, ¿no? Y qué formas de agresión puede uno reproducir desde lo que ha ido aprendiendo, ¿no? Sí que durante un tiempo hemos tenido que trabajar mucho toda esta parte del post-COVID, ¿no? Y todos los duelos en una sociedad tan atofóbica como es la sociedad española, donde nos cuesta mucho el poder manejar y gestionar también la tristeza, ¿no? El permiso para poder estar tristes y poder hablar sobre ello y que lo podamos también normalizar, como siempre decimos, ¿no? Que siempre hablamos de las emociones agradables, que siempre parece que tenemos que estar contentos y alegres, pero nos cuesta mucho estar en la emoción desagradable y poder tolerarla, ¿no? Y que al final la tristeza, el enfado, el miedo, pues también son emociones evolutivas, adaptativas y necesarias, ¿no? Y que tenemos que generar, como ya hemos dicho, esos espacios de seguridad para permitir que también lo puedan expresar, ¿no? Y puedan hablar sobre ello. Bueno, aquí también hablar de la importancia de la protección, ¿no? De que niños y niñas se sientan protegidos por los adultos. Obviamente sí que es verdad que tenemos perfiles de familias que tienden, y la verdad que lo estamos viendo mucho últimamente, a la sobreprotección. Y al final la sobreprotección es una manera de incapacitar a los menores, ¿no? Y incluso en algunos casos es una forma de maltrato, el no permitir que sean ellos mismos quienes se expongan, ¿no? al aprendizaje, y tiene que ver también con la propia historia de los padres y sus propias dificultades, ¿no? Algunos consejos y recomendaciones así puntuales con padres y madres que a lo mejor he pensado que pueden ser de utilidad en el contexto educativo. Estamos viendo que cada vez más niños y niñas no duermen suficientes horas. O sea, tendemos a psicologizar todo, a patologizar todo, y cuántas veces me he encontrado a niños con diagnósticos, patologías, con
medicación, y cuando haces un registro del sueño, algo tan básico como preguntarle a qué hora se acuesta y a qué hora se despierta, y ahí descubrimos que está con la tablet, con el móvil, con las redes sociales, con el Netflix en el móvil hasta las 2, 3 de la mañana y se levanta a las 7 de la mañana. Como dicen muchos adolescentes a lo largo de los años, Mercedes me ha curado el TDA, ¿no? O el TDAH. Y algo tan básico y sencillo como preguntar cuántas horas duermen, ¿no? Y pautar las horas mínimas, ¿no? De sueño. Y en esto yo tiendo a ser un poco exagerada, y aunque sabemos que la Sociedad Española y Americana de Pediatría tiene unas recomendaciones de horas de sueño, yo siempre tiendo a decir que duerman un poquito más, ¿no? Entonces, por defecto, a mis familias siempre les digo, ¿no? Que intenten que se acuesten un poquito antes, y no puede ser que uno se acueste a una hora y los adultos se queden viendo la tele en la habitación de al lado con la tele con el volumen altísimo, o levantándose a las 6, 7 de la mañana haciendo un montón de ruido, ¿no? Entonces, que tenemos que ser también coherentes y comprensivos con las horas de sueño. No pueden tener los niños el mismo horario que tienen los adultos. Y si hace falta, pues los adultos se tendrán que ir antes a la cama y leer un poquito, que eso también es parte del modelaje y del ejemplo importante. Esto del sueño en adolescentes, ¿sabéis lo importante que es también para los adolescentes, para el descanso, para la atención, para su crecimiento a nivel hormonal? Justamente hoy hemos hecho entrega de unos premios de la editorial Sentir. Una de las premiadas era Begoña Ibarrola, que es una gran experta en inteligencia emocional, y Milena González, y hablaban de la cantidad de veces que a través de diferentes instituciones, han estado en el Congreso y con diferentes políticos pidiendo que, sobre todo en secundaria, que entren más tarde, porque entran a las 8, 8:30 y necesitan, es un horario donde desde el punto de vista neurocientífico, pues su cerebro todavía está necesitando descansar y dormir, ¿no? Entonces, bueno, el hacer hincapié en las horas de sueño es fundamental. No es que sea vago, no es que esté cansado, esto de los niños que vemos que se duermen en clase. O como me decía un adolescente, es que ahora ya entiendo a la profesora. Yo pensaba que era tonta y que no me enteraba, ¿no? Y es que no estaba durmiendo, ¿no? El tema de las rutinas de higiene del sueño, todo lo que va asociado con la higiene del sueño, el tema de la lucecita en la habitación cuando son pequeñitos, el tema del colecho, cómo manejamos. Yo siempre digo que es que no estamos en contra del colecho, ni mucho menos, pero lo que es importante es saber de quién surge la necesidad de dormir juntos, ¿no? Del menor, o de mamá que se acaba de separar, o porque está triste, o porque ha habido un duelo en la familia. Entonces, que lo valoremos. Por ejemplo, en una pacientita me acuerdo que la mamá viajaba muchísimo porque era piloto, pues bueno, pues por lo menos, o una mamá también que era médico y tenía muchas guardias, yo le decía, pues por lo menos por la noche puede estar con su mamá, ¿no? Las noches que no está de guardia, y por lo menos ahí hacen colecho, ¿no? Entonces, sin ánimo nunca de juzgar, ni de opinar, ni de considerar qué es lo que está bien y lo que está mal, pero que pensemos en las necesidades del menor, ¿no? Y que también los menores tengan su habitación, que nosotros muchas veces vamos incluso a domicilio, ¿no? Nos interesa mucho ver cómo es su habitación, cómo está distribuida, por dónde entra la luz, dónde está su cama, dónde están sus juegos, y siempre nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? El sueño también, las rutinas de sueño antes de ir a dormir. Nosotros siempre hablamos de la importancia del fomento de la lectura, ¿no? Y lo importante que es para el cerebro desde el punto de vista emocional, y la importancia de que no hayan luces, por mucho luces azules y todo esto que LED y todo esto que dicen, que no se active el cerebro antes de ir a dormir, ¿no? Y qué mejor para conciliar el sueño que leer un cuento y adquirir ese hábito lector conjuntamente cuando son menores, ¿no? Entre padres e hijos. Es importante. El tiempo de ocio, el tiempo de juego es importante. Cada vez más los niños, es verdad que la pandemia nos dio una tregua en esto, veíamos que tenían horarios como altos ejecutivos, desde las 7 de la mañana hasta por la noche, no tenían esa luz verde, ese tiempo libre, ese tiempo para jugar, tiempo para disfrutar. Porque jugar es aprendizaje. Yo siempre digo que cuando el niño va al parque va a aprender. Cuando el niño se aburre, el niño está fomentando su creatividad y su fantasía. Y esto es buenísimo para etapas posteriores de su vida, de cara a la resolución de conflictos. Y hay mucha evidencia científica que habla de la importancia del juego en la infancia y la importancia del aburrimiento, que muchos padres y madres
les cuesta mucho esto del aburrimiento. La importancia de las rutinas. Niños y niñas necesitan poder anticipar qué es lo que va a pasar. ¿Por qué cuando llega el fin de semana los adultos saben dónde van a ir a comer y a los niños se les sube al coche y no lo saben? Y pasa también a lo mejor cuando se van de vacaciones, ¿no? Entonces, niños y niñas tienen derecho a la información, por supuesto, adaptada a su etapa evolutiva. No necesitan pelos y señales de lo que ha pasado o no ha pasado, pero necesitan saber qué va a pasar, ¿no? Y que les podamos dar esa estructura les va a dar mucha más seguridad, ¿no? Que a veces que veo que padres y madres se enfadan o les molestan tener que dar explicaciones, pero es que ellos tienen derecho, ¿no?, a esa información para poder tener esa seguridad. El tema de la alimentación. Cada vez se está demostrando más también la correlación que hay entre una buena alimentación y una buena salud mental. Creemos que en Occidente todos los niños y niñas se alimentan bien y no es así. Sabemos que también cuando consumen mucho azúcar, sabemos que con algunos alimentos pues afecta mucho también a su estado de ánimo y a su rendimiento y a su nivel atencional. Entonces, sé que no somos nutricionistas, pero hay veces que nos toca explorar un poco qué alimentación llevan, sin ánimo de pedir que sea todo ecológico, sano, cero azúcares, ni mucho menos, pero que lo exploremos porque nos hemos encontrado muchos casos con TDA, TDAH, que consumían pues a lo mejor eso, muchos azúcares o ciertos alimentos o no consumían otros. Y yo cada vez más, yo sé que son pequeñitos, pero cada vez más pido una analítica, o sea, que les hagan una analítica y muchas veces pues, se detecta que hay problemas con la ferritina, con la tiroides, déficits de diferentes indicios, entonces todo eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Las normas y límites que pongamos que sean acordes con la edad del niño o la niña. El uso de la tecnología parece que por fin empieza a haber una mayor conciencia por parte de los adultos de todas las secuelas que tiene el abuso que está habiendo de la tecnología. Estamos viviendo en las últimas semanas estos foros y estos grupos de padres y madres concienciados que estamos reclamando que nos asesoren, ¿no?, un uso moderado de la tecnología. Hasta ahora solamente la Fundación ANAR había publicado un contrato entre adolescentes y padres, donde creo que son 40 y pico cláusulas muy técnicas, muy estrictas, donde el adolescente tiene que cumplir. Nosotros desde Psicólogos Pozuelo publicamos hace unas semanas, está descargable y disponible para todas las familias, un contrato, es un decálogo, son 10 puntos muy sencillos, de un acuerdo donde hay responsabilidades por parte de los menores, pero también por parte de los adultos. No es que el adolescente tiene que tener esa capacidad de autorregulación, sino que el adulto tiene que acompañar, supervisar, tiene que informarle de los riesgos que pueda tener, tiene que tener un control parental y una serie de medidas. Entonces, bueno, si os interesa, os animo también a que lo podáis descargar y que lo podáis ofrecer a las familias para que lo puedan utilizar. Como digo, es un decálogo muy sencillito de 10 normas sencillas, porque ¿qué nos ocurre? Que papás y mamás no somos nativos digitales y no sabemos bien los riesgos que esto tiene, ¿no?, y que esto conlleva. Estamos viendo, incluso ya se está hablando, que nuestra generación probablemente sea la primera generación que nosotros seamos más inteligentes que las siguientes generaciones. Ya mismamente estamos viendo en las pruebas de neuropsicología a nivel de evaluación que cada vez los niños también van teniendo más dificultades, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días Cataluña publicó un estudio de todas sus escuelas infantiles que hablaba de los grandes problemas de aprendizaje y dificultades que están teniendo los menores desde etapas muy tempranas. Tenemos por un lado el efecto de las altas capacidades y la sobreestimulación, pero tenemos por otro lado las dificultades de atención, concentración y de aprendizaje que están teniendo muchos niños y niñas, y no es por la tecnología en sí, es por lo que dejan de hacer por el tiempo que pasan con la tecnología. Sabemos que a nivel cerebral la estimulación que supone estar frente a una pantalla no tiene nada que ver que estar leyendo un libro o haciendo una actividad física, ¿no? Entonces, que nosotros también lo podamos recomendar es fundamental. Y voy a ir casi terminando. Bueno, todavía me queda la importancia de una actividad física, un deporte, desde etapas tempranas, que sabemos que va a ser incompatible con conductas de riesgo en etapas posteriores.
el tiempo de calidad con los cuidadores primarios, conocer cuáles son los rituales familiares. Yo ahí más que nada siempre lo exploro, más que establecer. A veces que somos como muy directivos, ¿no? Yo profesional te digo a ti lo que tienes que hacer porque yo sé lo que es bueno para ti. Pero a lo mejor a nivel cultural, como os decía el ejemplo de la mamá piloto o la mamá médico que tenía muchas guardias, pues a lo mejor en ese caso lo mejor es lo que hace la mamá, hacer el colecho y por lo menos estar con su hija por la noche, ¿no? Entonces, antes de juzgar o decir cómo tienen que ser las cosas, es importante que conozcamos un poco la dinámica, ¿no? O cómo está funcionando la familia. Los estilos de comunicación familiar, cómo se comunican unos con otros, que hay familias que tienden a hablar muy alto, ¿no? Y entonces, desde ahí tenemos que poder explicar que los niños pueden interpretar eso como una forma de agresión o lo pueden reproducir en el contexto educativo y puede ser dañino también para otros niños, ¿no? Como hablaba yo el otro día con un cole donde había un supuesto acoso escolar, yo decía, no se trata de aislar al niño, ¿no? Sino que creo que el niño no está sabiendo jugar porque tiene una forma de jugar muy brusca y hay que enseñarle al niño a que sepa jugar, ¿no? Con el entorno y a que el entorno también aprenda pues que, bueno, pues que hay una torpeza también en las relaciones sociales y que entre todos tenemos que poder ayudarle, ¿no? El coste de los regalos, esto lo añado también porque ahora que viene la época de Navidad, lo solemos decir mucho, ¿no? O sea, ¿de quién es la culpa de que a un niño de 10 años se le rompa el iPhone 15? O ya no sé por cuál vamos. ¿Del adulto o del niño, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta de cara a las Navidades también el valor de los regalos, ¿no? Vemos a niños muy estresados. Hay veces que hacemos una evaluación emocional y vemos que el niño o la niña lo que tiene es un estrés enorme. Entonces, que también es importante que los niños estén en casa, que estén tranquilos, que se aburran, que estén en familia, que seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, esto de no me grites, ¿no? Que muchas veces estamos diciendo cosas, dile a la abuela que no estoy en casa, ¿no? Y luego se enfada conmigo porque yo miento, ¿no? Entonces, hay veces que estamos confundiéndoles y hay que cuidar mucho eso. Esto que os decía de los límites y el afecto desde el cariño y desde el afecto, yo creo que es la clave fundamental. No sé por qué a papás y mamás nos cuesta muchas veces poner límites sin hacerlo desde el cariño y el afecto. Y casi por último, explicaros un proyecto muy bonito en el que creo que a lo mejor os puede ser de ayuda de cara, de hecho he traído un catálogo de cara a recomendaciones para padres. Hace 8 o 9 años nosotros veíamos que en consulta venían muchas familias, nosotros ya desde antes de la pandemia teníamos lista de espera y yo siempre decía, joder, si a estos padres hace unos años les hubieran explicado esto de una manera sencilla y utilizábamos mucho los cuentos como herramienta terapéutica, pero veíamos que muchos cuentos no tenían unas características evolutivas, técnicas, muchos no estaban elaborados por profesionales de la psicología o de la educación. Y entonces, en colaboración con varias universidades, hicimos un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España. Por ahí tengo los logos de las universidades que participaron durante 6 meses y los resultados de este estudio, de alguna manera, vinieron a decir que había una carencia en la literatura infantil de cuentos específicos sobre diferentes temáticas de actualidad. Esto inicialmente lo hicimos con la Autónoma y con la UNED y con la Francisco de Vitoria. Veíamos que muchos cuentos eran a lo mejor de padres o de asociaciones, pero que no tenían como esta parte más técnica. Pero bueno, después de este estudio hicimos una propuesta, a ver si tengo aquí, mira, sí lo he traído. Aquí tengo el catálogo, he traído uno, a lo mejor tenía que haber traído más, pero bueno, lo podéis descargar en la página web. Hicimos una propuesta a un grupo editorial y decidieron apostar por este proyecto y os lo cuento brevemente. Entonces, hay cuentos de cada una de las temáticas de actualidad, pues desde adopción, por ejemplo, el cuento de acoso escolar, el autor es José Antonio Luengo, es nuestro decano, ¿no? El de abuso sexual, sobre el cáncer, sobre el divorcio, cómo explicárselo a los más pequeños, el trauma, el duelo, la igualdad, niños concebidos mediante tratamientos de fertilidad, el buen uso de la tecnología, los diferentes tipos de familia, también desde el punto de vista evolutivo, ¿no? ¿Qué ocurre con los miedos evolutivos, con el sueño en la infancia, cuando no quieren ir a dormir, el control de esfínteres, el egocentrismo, el no quiero ir al cole, este es de Mar Romera, la gestión de rabietas, el fomento de la autonomía, este es de Javier Urra,
También hay una colección que promueve los buenos tratos a la infancia. Hay una serie de cuentos que trabajan diferentes áreas cerebrales, que son los neuroaventuras, que ya son para más mayores, de 8 a 12 años. La memoria, la atención, el control de impulsos, el área motórica y un largo etcétera, hasta llegar a 80. Tenemos ya, después de 8 años, 80 cuentos y libros también para adultos. Los cuentos en su mayoría tienen juegos, tienen páginas para dibujar, tienen pegatinas, tienen el emojisobre donde pueden poner sus emociones. Y sobre todo a lo que quería llegar, hay muchas universidades que colaboran con nosotros porque somos centro de prácticas, y como parte de las prácticas, aquellos alumnos que se ofrecen de manera voluntaria, lo que hacemos es ir a los coles y hacemos talleres de cuentiterapia, que le llamamos, donde trabajamos, pues cada cole elige, pues quiero trabajar la inteligencia emocional, o quiero trabajar el duelo, o quiero trabajar el acoso escolar, cómo prevenirlo. Entonces vamos a las escuelas, hacemos juegos y actividades. Aquí tenemos a nuestros alumnos que hacen una formación con nosotros, que les vamos supervisando todas las semanas, y a través de los cuentos y juegos pues hacemos estas actividades. Si creéis que hay algún cole que creáis que le pueda interesar, son talleres gratuitos, por supuesto, duran más o menos 45 minutos. Están en la página web. Igualmente está también aquí en el folleto, había un correo electrónico para escribir, sentir@marcombo.com, si algún cole le pueda interesar, y vamos todas las semanas a un montón de coles. Por mi parte nada más, porque también me gustaría escucharos por si tenéis alguna duda. Sí que os quiero poner otro vídeo más que también recomiendo mucho a padres. Es un vídeo de varios, se llama Fonoinfancia, y lo que habla un poco es de que no es fácil ser niño o niña en un mundo adulto, ¿no? Esto es más para la etapa más de infantil, cuando los niños tienen conductas disruptivas, el motivo también de esta formación. Y bueno, pues lo tenéis en YouTube, pero os animo a conocer el canal de Fonoinfancia, que tiene de todo: familias monoparentales, cuando hay rabietas, cuando la llegada de un hermano. Entonces, a veces nos cuesta entenderlos. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. Ya, pues, apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. No. Oye, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. ¿Tratemos de otra forma? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! ¡Chao, papá! ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ¿ahora sí? Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor,
A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. ¡Te puedo hacer corazones! ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? ¡Corazones también! ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? ¿Tuviste algún sueño feo y te dio susto? Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan... Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. Que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infancia, invitamos a los adultos a conversar y descubrir cómo se... Vale, pues yo tengo más cosas y tengo más vídeos, pero yo creo que está bien dejar un tiempo para dudas, preguntas o comentarios. Claro que sí. Muchas gracias, Mercedes, por tu ponencia. Y efectivamente, pues seguro que alguno quiere hacer alguna pregunta. En la conversación con padres y con educadores hay muchos mitos que hay que romper. ¿Y cuáles son los que más está costando ahora, ¿no? Para que toda la sociedad entienda la dificultad que hay y las consecuencias y secuelas que está teniendo el abuso de la tecnología? Es por intentar priorizar, ¿no? En consultas así rápidas cuáles serían las pautas o los semáforos que no hay que pasar. Es muy delicado. Ahora hay toda una campaña que se está haciendo solicitando que niños y niñas no tengan móvil hasta los 16 años, ¿no? Yo creo que es complicado y considero que lo que es importante es poder hacer un uso moderado del teléfono, ¿no? Hay que conocer cuáles son las edades, es decir, TikTok está prohibido y es a partir de 13 años, ¿no? Y lo están usando niños con 10 y 11 años. Tenemos el gran problema del acceso a la tecnología, que es un acceso a todo tipo de contenidos, ¿no? Y que vemos que niños a 2 clics tienen acceso a pornografía siendo muy pequeños y que muchas veces tenemos muchos casos en consulta que vienen porque han visto un vídeo de TikTok, porque han visto algo que les daba miedo y además se quedan obsesionados, tienen pesadillas, tienen terrores nocturnos con lo que han visto. Entonces,
yo veo que los padres y las madres están como más tranquilos porque los niños están en casa, porque está en casa, no se mueve, no molesta, no hace ruido, no ensucia y le tengo aquí, ¿no? Y al final se están perdiendo toda esta parte que hablábamos antes de las interacciones con los iguales, el ir a jugar un partido, pero si todos los niños lo hacen, es la excusa que también ponen los padres, ¿no? Pero si todos los niños lo están haciendo, ¿no? Pues bueno, es la excusa que nos ponen los niños, ¿no? También, pero si a todos mis amigos les dejan, ¿no? Y tienen móvil, ¿no? Menos a mí, pues que lo hagan no quiere decir que eso esté bien, ¿no? El tema es que hay unas líneas rojas que todavía no estamos conociendo y que ahora está apareciendo las secuelas psicológicas de todo esto, y creo que también es nuestra responsabilidad como profesionales el estar al corriente de cuáles son todos estos riesgos, y que realmente estamos viendo pues, que hay unas dificultades atencionales de concentración, de aprendizaje, que está repercutiendo mucho, ya no es solamente desde el punto de vista académico o cognitivo, sino que desde el punto de vista emocional. Esto lo vemos mucho cuando vamos a los restaurantes, que no te horroriza ver al niño con el móvil, es que ves que todos están con el móvil, ¿no? O sea, hay algo que se ha normalizado, que nosotros como profesionales no normalicemos cosas que se supone que son normales porque las vemos constantemente, ¿no? Y que yo estoy segura que todo esto, aunque todo el mundo piensa que no se va a regular, en algún momento se va a tener que regular por el gran daño que está produciendo al cerebro de muchos niños, ¿no? Entonces, por priorizar en las conversaciones que tenéis con los padres, es el poder tener un registro real de cuánto tiempo pasan los niños con la tecnología, porque no tienen ni idea cuánto tiempo pasan con las pantallas, ¿no? Porque esto de le castigo sin el móvil, pero me pongo con la tablet, y si no me pongo con la Nintendo Switch, o si no me pongo con el juego online. Y lo que yo veo con mucha frecuencia es que nuestros adolescentes, su mundo es el mundo virtual, no es el mundo real. Ellos están en ese mundo, ese es su mundo, con su avatar, con su ranking, con sus likes, y es donde quieren estar, y cuando les toca volver al mundo real no quieren estar. Y no que se quieran morir, como me explican ellos muchas veces, que quieren dejar de sufrir, porque están sufriendo, porque no se saben desenvolver en un mundo que es desconocido para ellos, que no han adquirido toda una serie de habilidades que tenían que haber adquirido. Y entonces, como decimos nosotros a través de este contrato, que es muy sencillo, es que las normas estén claras, si no están discutiendo a cada rato y a cada minuto. Si yo sé que entre semana no puedo utilizar la tecnología, ya está, esa es la norma. Y si la Asociación Americana de Pediatría dice que hasta los 3 años los niños no pueden tener contacto con una pantalla, es lo que nosotros recomendamos. Luego, cada uno también que se haga cargo, que yo sé que es muy cómodo que me quiero ir de viaje a Málaga y que el niño vaya tranquilito viendo las películas de dibujos, pero que nos atengamos. No está, pues eso, tomando conciencia de su cuerpo, de si está cansado, de si tiene hambre, no está mirando el paisaje, no está interactuando con la familia, se está perdiendo el mundo. Entonces, todo eso al final hace que haya una serie de dificultades que luego nos encontramos nosotros en la consulta, ¿no? Y yo cuando vienen, yo nunca digo que ya es tarde, pero digo, joe, ¿por qué no lo hemos podido identificar? ¿Por qué no lo hemos podido prevenir? Y aquí como responsabilidad social, ¿no? Por eso también de ahí surgió mucho este proyecto literario a través de cuentos y libros, ¿no? Otras recomendaciones que hacemos en relación a la tecnología, toda la parte del control parental, ¿no? A los contenidos. Están viendo una serie de contenidos que desconocemos completamente. Entonces, que esto se pueda regular, pues se descargan aplicaciones que tenga que haber algún tipo de permiso por parte de los padres, ¿no? Que nosotros en cualquier momento, esto de la intimidad, esto que se dice la intimidad de los niños, no, es que somos responsables de su vida. Por supuesto que tenemos que revisar los WhatsApps. No es control, es protección, es cuidado. Esto de por respeto a los niños, yo no entro en su habitación, yo no miro aquí. No, es que muchas veces yo veo adolescentes que van dejando en los cajones de su habitación el whisky, los porros, el no sé qué, esperando a que se lo vean. O sea, ya cada vez hay señales más de alerta de socorro, que me lo pillen, porque yo necesito que me pongan el límite, es esa transgresión, ¿no? Entonces, la intimidad hasta cierto punto. O sea, nosotros obviamente como adultos somos responsables y tenemos que poder consultarlo. Y luego poder entender que hay adolescentes o niños que tienen mucho acceso a la tecnología y otros que están más protegidos en ese sentido, y reforzar mucho a los padres, porque al final parece como que son los bichos raros, que están excluidos por ello. Esto también está teniendo muchos problemas en las consultas, y apoyar mucho a los padres, que están siendo muy valientes, ¿no? No ser rígidos, no estas
tendencias que hay. Yo a mi hijo no le voy a dar ningún teléfono hasta los 16 años y vivimos en el mundo tecnológico y sabemos que los amigos quedan a través de los grupos de WhatsApp y hay niños que si no tienen el WhatsApp no quedan y se quedan totalmente excluidos, pero hay fórmulas. Se puede hacer el grupo de WhatsApp con el móvil de los padres, se puede buscar un grupo de WhatsApp que además está copiado en el móvil de los padres. Hay fórmulas porque es verdad que hay una parte de la socialización actual en adolescentes que es a través de la tecnología, ¿no? Pero que eso se pueda compaginar y que podamos asesorar a los padres es importante. Sí. Yo es que mi duda venía por lo mismo. Claro, ¿tú cómo le dices a un padre? Es que es muy difícil, ¿vale? El padre es valiente o la madre es valiente de decirle, vale, tú no tienes un móvil o tú vas a usar menos el móvil. Pero es que es muy difícil dar esa recomendación porque, claro, al niño le van a hacer bullying, seguro. Porque yo me he encontrado casos de esos a patadas y no hay manera. Porque, claro, que le digo, no, es que tu hijo no puede tener una red social hasta los 16 años ya, pero es que el hijo de fulanito con 10 años ya tiene su TikTok y su móvil comprado. Entonces el rarito soy yo que no tengo, no él que sí tiene. Aunque has dicho, vale, no normalicemos, pero es que está pasando. Yo fíjate, incluso a nivel personal, yo tengo 2 hijos, una hija que tiene 12 años y claro, no tiene TikTok y me dice, es que mis amigas se ríen siempre de mí y están todo el día hablando de eso y me quedo fuera. Y es que es verdad que es muy triste, pero tenemos que ver qué medidas de protección, porque al final es proteger, ¿no? Porque yo por otro lado veo a esas niñas cuando vienen a consulta porque se han expuesto, porque han visto, porque también hay ciberbullying y también se insultan y también hablan mal las unas de las otras y se exponen a contenidos también sexuales. Entonces, la decisión buena o perfecta no existe. Yo siempre les digo a los padres es mi humilde opinión. Yo pienso, yo considero, yo valoro, yo les intento dar muchas referencias. Sé que en esto ha publicado mucho la Fundación ANAR, hay todo también un decálogo de recomendaciones en relación a la tecnología. Hay muchas publicaciones de las secuelas y los efectos que tiene a nivel psicológico, emocional y académico. Entonces, que ya sean ellos los que toman la decisión. Esto es como cuando a mí, con mucha frecuencia, los padres me preguntan, vale, le quiero cambiar de colegio, pero dime a qué colegio le cambio. Digo, yo voy a tomar esa decisión, porque es que además, si tú le dices que no tenga móvil, si tiene bullying va a ser por tu culpa. Eso seguro. Entonces, tenemos que ser súper prudentes con nuestro asesoramiento. Nosotros les decimos y les orientamos. Pero la decisión como padres la tienen que tomar ellos. No puede recaer sobre nosotros esa responsabilidad, porque si algo no funciona, la culpa va a ser nuestra. Y protegidos los niños al 100%, pues habrá que darles herramientas, habrá que ver cómo proteger también el contexto para que este tipo de conductas no se den, pero se dan. Y si no se ríen con uno porque no tiene TikTok, se ríe porque tiene gafas, se ríen porque es más así o más asá. Lo hemos vivido nosotros también, ¿eh? No nos olvidemos también de nuestra etapa educativa. Entonces, aquí también está esta parte de la sobreprotección, de que no podemos garantizar de que no les vaya a pasar nada ni que no les vayan a decir nada, pero también hay riesgos en el otro lado. Entonces, la psicoeducación, el informarles para que ellos puedan tomar la decisión. Y que ellos valoren. Y que ellos lo suposen. Claro, pero que tengan la información. No sé si estáis en estos grupos, son súper interesantes, estos grupos de padres y madres que se han creado, que somos más de 1.000 personas en cada zona de la Comunidad de Madrid, y que ahí se ha compartido muchísima información, documentación, recomendaciones. O sea, es una saturación, pero es verdad, a mí me gusta mucho lo que ha publicado, por ejemplo, la Fundación ANAR en relación a la tecnología. Pues nosotros damos la información, damos obviamente fuentes fiables, no muchas que vemos que no son fiables, y que ellos lo terminen de valorar. Pero ellos son los que tienen que tener la responsabilidad como padres y madres, y a veces que nos la delegan en nosotros y no es nuestra. O sea, que mejor controlar lo que consumen poco a poco que decir un no rotundo, porque al final un no rotundo es lo que dices es que vivimos en el siglo XXI en plena era tecnológica. Claro, y a lo mejor si nos ponemos muy rígidos con ciertos aspectos es bueno, y tampoco van a confiar en nosotros. Yo me veo muchas veces como psicóloga diciendo la importancia que tiene ciertas pautas y veo que eso afecta a nuestro vínculo. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo lo que les pregunto a ellos, ¿qué creen ellos que tienen que hacer? O sea, yo trabajo mucho desde el empoderamiento de los padres, ¿no? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué puedes hacer? Y entonces, cuando ellos me empiezan a decir, pues se me ocurre esto, lo otro, ¡ah, qué buena idea! Me parece estupendo. ¿Y cómo lo haríais? ¿Y cómo encajaría en vuestra logística, en vuestra rutina? Pero si surge de ellos, yo creo que eso también es la magia de
de la terapia o de la intervención es que lo que yo les quiero decir surja de ellos y yo se lo pueda reforzar para que ellos estén más empoderados, porque vemos que hay padres que están como muy debilitados, ¿no? Que no se sienten con el poder, ¿no? De poder ejercer su rol como padres y madres. Gracias. En primer lugar, darte las gracias, Mercedes, porque ha sido una charla, ha sido una hora de disfrute, de desconectar en este momento de hiperconexión y estar una hora escuchándote y disfrutando. Así que lo primero, darte las gracias. Y lo segundo, simplemente la reflexión de lo que has planteado, que las familias, yo tengo también un poco esa sensación de que estamos, ya hablo como padre o como profesional, desbordados. Y esto, viéndolo en los colegios, pasa un poco lo mismo. Los profesores están desbordados. Yo creo que lo has apuntado por este impacto que tiene emocional en la infancia, por este impacto que tienen sus hábitos de descanso, por esta falta de motivación que se encuentran en la escuela. Y muchas veces es difícil, o yo en mi experiencia, asesorar a un docente en cómo gestionar esto, incluso en el propio funcionamiento del aula. O sea, yo tengo que reflexionar el impacto que está teniendo en la infancia y tanto a nivel familiar como a nivel escolar. No sé si en ese sentido alguna idea o algo que le podamos decir a los docentes para... Claro, sí. Yo añado a esa pregunta, porque estaba también pensando un poco quién protege también al profesorado, ¿no? Porque a veces estamos protección a la infancia, está claro, pero hay muchas familias que no saben, no pueden, tal, y cargan al profesorado, ¿no? de toda esta problemática que estás contando, y lógicamente ellos ni son las figuras parentales y a veces se ven desbordados, ¿no? También eso es importante. Sí, además que hay muchos padres y madres que están desbordados y delegan incluso la parte educativa y consideran que son los profesores quienes tienen que hacerse cargo también de esta parte de educar, ¿no? Y de esta grandísima responsabilidad. Y también desde el desconocimiento, ¿no? De no saben cómo hacerlo, cómo manejarlo y al mismo tiempo luego cuestionan, porque ese es el gran problema, que eso no pasaba en otras generaciones, ¿no? El cuestionar y que el profesor lo hace mal y se enfrentan a los profesores y hablan mal de los profesores desde casa, cuando es muy importante el cuidar estas figuras de autoridad, ¿no? Y que ellos lo respeten. Entonces, ¿cómo orientar a los padres, a los docentes en el manejo también de la tecnología? Yo creo que hay una ley del 2020 que tanto en Galicia, Valencia y la Comunidad de Madrid, dentro de los centros educativos, en principio está prohibida la tecnología. Yo sé que esto no se hace en todos los centros, pero esto es así. Y yo creo que vamos a seguir teniendo nuevas leyes que sabemos que siempre van por detrás, que regulen todo esto. Pero todavía nos quedan muchos estudios y muchas secuelas y muchos efectos y trastornos y patologías por ver en las consultas y a nivel clínico, hasta que esto se determine. Esta mañana hemos conocido que vamos a tener un Ministerio de Infancia, o sea que por fin hay una conciencia de un Ministerio de Infancia. Veremos qué actuaciones, qué líneas van a llevar, pero obviamente todo esto va a tener más secuelas de las que estamos viendo. O sea, a nivel de pronóstico yo veo que no es muy favorable. Entonces, yo creo que vuestra labor también es poder animar, acompañar y reconocer la labor de los maestros y maestras, que antes eran grandes héroes y ahora están tan anulados, cuando es la profesión, yo siempre digo, la más importante de todas, ¿no? Y poder, bueno, pues desde ahí limitarles. Yo muchas veces digo, también en el tipo de municipio en el que trabajo, a veces que digo, yo es que me siento como la quinta chacha, ¿no? Tú te encargas del niño para hacer esto, tú te encargas del otro y de lo emocional, ahí te lo dejo. O sea, yo me siento muchas veces como el taller mecánico, te dejo aquí las llaves, me cambias el aceite, las bujías, el no sé qué, y a mí no me avises hasta que no esté todo y vengo a por las llaves. Y siempre les digo, esto es un trabajo en equipo, yo sola no puedo. Pero en el contexto educativo es todavía más complicado el gran reto que tenéis. Yo tengo otra pregunta con respecto a cómo lo está haciendo España en el marco europeo, ¿no? La psicología evolutiva debe ser igual, ¿no? En la infancia y en la evolución del ser humano, pero tengo la sensación de que en España estamos haciendo cosas muy diferentes y no protegiendo bien a nuestros menores en todo este entorno de adolescente, por la música que estamos escuchando en castellano. Entonces, ¿hay algún estudio o hay alguna línea que esté haciendo un observatorio de cómo está siendo la adolescencia en España con respecto a otros países europeos en todo esto? Justamente este verano estuve en el Congreso Europeo de Psicología,
donde se hacía un poco balance desde los diferentes países de cómo se está manejando. Parece que siempre en España vamos a la cola de tantas y tantas cosas, sobre todo en materia también de educación, ¿no? Y no solamente en el plano académico, sino también en el plano emocional. Sí que sabemos que en España el suicidio es la primera causa de muerte entre adolescentes, pero los datos son similares en otros países de Europa. Sabemos que España es el país del mundo que más ansiolíticos consume, del mundo. O sea, el gran valor y peso que tienen los fármacos en nuestro país es tremendo. Es decir, yo creo, o yo la sensación que tenía, que la figura del psicólogo y psicóloga está muy desprestigiada en nuestro país, y yo creo que se le da poco valor, que yo creo que es una de las grandes tareas que también se están llevando a cabo desde las diferentes secciones. Pero a nivel de salud mental sí que hay una preocupación generalizada por la salud mental, pero sí que hay más recursos, y esto no nos vamos a poner a hablar también de Finlandia, que parece que son el referente siempre en todo. Sí que hay más recursos sociales. Por ejemplo, se hablaba la semana pasada, estuve en el Congreso Europeo en Alcalá de Henares, de jóvenes estudiantes, y hablaban un poco del tema de la psicología y comentaban, por ejemplo, en Francia, todas las familias, cualquier persona tiene 8 sesiones de psicoterapia gratuitas. O sea, comparábamos un poco los recursos de psicología que hay en diferentes países, y es que estamos por detrás de Turquía. O sea, no hay recursos. Entonces, cuando queremos orientar, ayudar a las familias, vosotros mismos estáis desbordados, no llegáis, los maestros tampoco llegan. Y ya no es que uno sea bueno o menos bueno, es que por muy bueno que sea, con los ratios que tenemos, con las exigencias que tenemos, es que no estamos llegando, ¿no? Entonces, a nivel de recursos sí, porque no estamos a la cola, pero es verdad que los datos de salud mental preocupan a nivel internacional en población infanto-juvenil. Bueno, pues ya por aquí te están dando las gracias desde el chat, así que fenomenal, Mercedes, y muchas gracias por tu ponencia. Gracias. Bueno, y tanto a los que estáis presentes como online, recordaros que bueno, hemos hecho una encuesta a los miembros de la sección de Psicología Educativa, pues para, bueno, que nos digáis vuestros intereses, qué ideas tenéis y cómo podemos ayudaros desde la sección de Psicología Educativa, pues a todos los miembros, y bueno, inquietudes que tengáis, etcétera. Y por favor, bueno, pues intentad rellenar la encuesta, que es muy rápida y realmente lleva poco tiempo. Y ya, como es habitual, en diciembre no tenemos experiencia. En enero tenemos una experiencia que creo que puede ser muy interesante, también como la que hemos tenido ahora, que es interpretación del WIS 5 y su relación con las dificultades específicas de aprendizaje. El manejo de, bueno, pues de las pruebas, no solamente a nivel cuantitativo, sino lógicamente esa interpretación más cualitativa que nos puede hacer ideas sobre y dar pautas sobre, bueno, pues luego informes que hay que hacer y programas de intervención. La dará Francisco Rodríguez Santos, que creo que a veces es conocido por todos, pero el que no lo conozca, pues realmente le invitamos a que venga, porque se va a quedar encantado. Y a partir de esa encuesta intentaremos hacer toda la formación desde febrero hasta junio, para que así bueno, podamos tener el ciclo de experiencias del curso escolar que siempre hacemos. Así que a todos muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.